Agradeceré, por favor, apaguen sus micrófonos para que no puedan interrumpir a los demás. Por favor, gracias. De parte de Medilabores reciban un cordial saludo, de parte mía también. El día de hoy tengo a bien compartir información muy puntual acerca de los cambios en los lineamientos que han habido para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Recientemente, el marco normativo está fundamentado en la resolución ministerial 239, pero actualmente ya hemos cambiado, ya esta ha sido derogada y estamos actualmente en la resolución ministerial 448. Entonces, a través de esta presentación el día de hoy, vamos a poder nosotros conocer cuáles son los cambios más resaltantes, más gravitantes que han habido en esta nueva norma y que van a aplicar definitivamente, van a impactar en la forma en que estamos gestionando la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a comenzar con esta presentación. ¿Se puede ver esa lámina, Cris? Creo que sí, ¿no es cierto? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Vamos a analizar este caso. Rosa Pérez trabaja como recepcionista en nuestra empresa. Nosotros estamos laborando en la empresa y Rosa Pérez, que es recepcionista, ha estado llevando toda su cuarentena y ha llamado a su área de recursos humanos preguntando si necesita pruebas rápidas para retornar a laborar, ya que recientemente sabe que ha habido un cambio en la normativa y no sabe si requiere o no requiere pruebas para regresar al trabajo. Ante esta inquietud, usted responde. Probablemente durante su labor la próxima semana va a tener como esta pregunta muchas. La pregunta del vigilante, si necesita pruebas rápidas, del logístico, del comercial, de la recepcionista, ya que este cambio normativo fundamentalmente indica que hay pruebas rápidas para algunos niveles de riesgo y para otros no. Vamos a analizarlo el día de hoy con detenimiento. Uno de los cambios más importantes que tiene que ver con las definiciones operativas. Hay un nivel que es el nivel de riesgo bajo. Es aquel nivel que actualmente se define como aquel que no requiere contacto con otras personas, que se sospeche que estén infectados, y aquel que no tiene contacto cercano ni frecuente a menos de 1 metro con el público en general o puede usarse barreras físicas. Entonces, es importante que, por ejemplo, para la mayoría de puestos de tipo administrativo, no requieren un contacto con personas que se sospeche que están infectadas. Entonces van a ser consideradas como riesgo bajo. Riesgo bajo. Riesgo medio o riesgo mediano de exposición. Es aquel que requiere un contacto cercano, frecuente, a menos de 1 metro con el público general y que no pueda utilizarse barrera física. Esta definición o esta precisión que no pueda usarse barreras físicas es una flexibilización muy importante de la norma, ya que en este puesto, por ejemplo, cabría una cajera de un supermercado. Una cajera de un supermercado en la cual no pudiera utilizarse una barrera, una mampara de vidrio, una mampara de plástico, estaría en riesgo mediano de exposición. Pero si ella tuviese la posibilidad de poner una mampara, entonces ya no cabría en riesgo mediano, cabría en riesgo bajo. Quiero puntualizar lo siguiente. La norma flexibiliza muchos puntos, muchas precisiones, pero es importante que finalmente usted siempre consulte con su especialista de seguridad y salud en el trabajo, con el equipo de trabajo de salud ocupacional para definir bien los riesgos. Y estos tienen que ser a conciencia, tienen que ser realizados a través de una muy delicada verificación y a conciencia de los controles, de cómo está la cultura de seguridad de su empresa. Si usted sabe que todavía los controles no son eficientes, es mejor en este momento ser más estricto, más riguroso con los niveles de riesgo. Si usted sabe que aún todavía la gente no tiene una cultura fuerte, mejor es mantener un nivel de riesgo mucho más estricto que uno más flexible como el que dice la norma. Pero este nivel de riesgo mediano, entonces, para aquellas personas que tienen un contacto cercano, frecuente, a menos de 1 metro, como en el caso de nuestra amiga cajera, pero que no puede utilizarse barreras físicas como una mampara para poder separarla y disminuir el contagio. Riesgo alto de exposición.
Es aquel trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos, como puede tener, por ejemplo, un médico o una enfermera que trabaja en un centro de salud, en una posta. Puede estar en riesgo de exposición a casos sospechosos o, peor aún, a casos confirmados. U otro personal, por ejemplo el de limpieza, que tiene que entrar o debe ingresar a los ambientes de atención en pacientes con COVID-19, pero que no se encuentra expuesto a aerosoles. ¿Cómo que no se encuentra expuesto a aerosoles? Para eso debemos conocer cuáles son las actividades que generan aerosoles. Por ejemplo, realizar reanimación cardiopulmonar con presiones cardíacas genera aerosoles. Realizar ventilaciones, bolseo a los pacientes genera aerosoles. Intubar a un paciente o nebulizarlo genera aerosoles. Tomar una muestra de esputo donde el paciente tiene que eh, dejar su muestra o escupir sobre una lámina genera aerosoles. Entonces, el riesgo alto es para aquellas personas que trabajan como médicos o enfermeras, o otro personal como el de limpieza, que debe ingresar a los ambientes de atención de pacientes, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles. Riesgo muy alto de exposición. Riesgo muy alto de exposición es el trabajo con contacto con casos sospechosos o casos confirmados de COVID, pero que sí están expuestos a aerosoles. Sí intuban, sí ventilan, sí solicitan muestras de esputo, sí hacen compresiones cardíacas, sí bolsean. Estas personas tienen un riesgo muy alto de exposición, que es lo que dice la norma, como vamos a ver más adelante. Señala que las personas que tienen riesgo bajo, como los personales administrativos, riesgo medio, no están obligados a realizarse pruebas rápidas, no necesitan realizarse pruebas rápidas. Y esto es un gran impacto y mucha flexibilización. Pero quiero que usted tenga mucho criterio. Nosotros normalmente vemos muchas empresas y una de las personas, uno de los puestos que tiene más cantidad de casos son nuestros amigos vigilantes. Entonces, si usted considera en algún momento acogerse a esta norma que dice que no es obligatorio el que una persona que, por ejemplo, se desempeña como vigilante y tiene un riesgo medio muy marcado, con mucha atención a personas diariamente, es necesario que usted fortalezca el seguimiento en estas personas. Que el médico, que la enfermera estén atrás de nuestros amigos vigilantes o personal comercial para detectar los casos a tiempo y poder reportarlos. Tiene usted que ser muy estricto en sus controles si va a tomar esta flexibilización de la norma. Es importante que lo recuerden, los niveles de riesgo bajo y medio no están obligados, lo que quiere decir que usted no está en la obligación de hacerlos, pero considérela prudente si es que aún sus sistemas de control, la medida de control y su cultura de seguridad aún no es lo suficientemente fuerte. Ante cualquier duda, también puede consultarnos. Si tiene alguna duda, alguna precisión que necesite, llámenos, contáctenos, estamos para ayudarlo. Otra precisión que hace la norma habla sobre el contacto cercano o contacto directo. Son aquellas personas que comparten el mismo ambiente de trabajo y que tienen una distancia menor a 1 metro, por lo menos 1 hora al día. Esta definición nos ayuda también para poder nosotros determinar quiénes son los contactos en el trabajo cuando nosotros tenemos un caso confirmado. Entonces es importante tomar esta definición, que es aquella persona que comparte un mismo ambiente con una distancia menor a 1 metro y que por lo menos esté 1 hora, ¿no? 1 hora. También ya desde el punto de vista sanitario es aquel que tuvo contacto con secreciones infecciosas de un caso confirmado, o aquel personal de salud que no ha usado su equipo de protección personal o no ha aplicado el protocolo debido para quitárselo y ponérselo al evaluar a un caso confirmado. Entonces es importante recordar esta definición de contacto cercano, contacto directo, porque la va a utilizar. Recuérdela. Otra flexibilización de la norma tiene que ver con la toma de temperatura. Habíamos señalado que en la norma anterior que la norma de temperatura, la toma de temperatura era para todos los trabajadores, lo cual nos permitía tener un mayor nivel de control. Sin embargo, ahora la norma dice que es aleatoria. Quiere decir que usted le puede tomar a unos sí y a otros no. Es aleatoria. Nuevamente, si para usted
es cómodo tomarle a todos los trabajadores sin ningún problema, continúelo haciendo. Pero la norma dice que puede ser aleatorio. Si usted controla a todos sus trabajadores, tendrá el 100% de seguridad que no tiene fiebre. Si usted lo hace aleatoria, ese porcentaje de seguridad va a disminuir. Pero, según lo que dice la norma, actualmente es aleatorio. La toma de temperatura no es obligatoria si la empresa tiene menos de 20 trabajadores. Otra flexibilización de la norma. Si usted actualmente tiene su termómetro digital y puede tomar la temperatura y no le causa ningún problema en sus procesos, continúelo haciendo, continúelo haciendo. ¿Ok? Pero dice que no es obligatoria la norma para aquellos que tienen menos de 20, para aquellas empresas que tienen menos de 20 trabajadores. Toma de pruebas rápidas. Es lo que acabamos justo de conversar. La toma de pruebas rápidas y pruebas moleculares solamente es obligatoria para riesgos de exposición alto o muy alto. Recordemos lo siguiente. Generalmente el puesto de riesgo alto y muy alto se va a encontrar a nivel hospitalario, a nivel clínico. Es ahí donde lo va a encontrar. También en personal de limpieza que trabaja en estos ambientes. Entonces, generalmente en una empresa va a ser poco probable que alguien califique como alto, salvo que usted tenga personal de salud evaluando a trabajadores con síntomas respiratorios, cosa que no es muy recomendable. Si usted tuviera personal de salud, médicos, enfermeras, atendiendo a trabajadores con síntomas respiratorios, que no es recomendable, entonces ellos sí serían considerados pues, como un riesgo alto y tendrían que tener pruebas rápidas. Si no, no lo son. Es importante entonces que recuerde que estas pruebas no son obligatorias, pero sí van a tener ustedes que tomar el consejo, la recomendación del profesional de la salud, del médico o la enfermera, si él así lo solicita. Puede ser que su médico estime conveniente tomar pruebas rápidas en nuestros amigos de riesgo medio como son vigilantes, porque ha visto de que hay una mayor incidencia, mayor frecuencia de casos nuevos. Entonces, pues tendrá que seguir la recomendación de su médico. Los médicos pueden recomendar que ésta se realice aun cuando no sea obligatorio. No se recomienda, dice, tomar pruebas rápidas o pruebas moleculares para confirmar casos positivos o después del alta epidemiológica. Los médicos vemos usualmente este escenario. El día de hoy me llamó una trabajadora y me dijo, doctor, yo he salido con mi prueba molecular positiva. Fue a la clínica, no voy a mencionar el nombre de la clínica, fui a la clínica y después de 2 semanas me volvieron a tomar otra prueba molecular y volví a salir positivo. Entonces la doctora me dijo que me tenía que tomar otra nueva prueba molecular y me tomé una tercera, última prueba molecular pasado el mes. Oh sorpresa, volvió a salir positiva. Me dice, doctor, ¿cuándo podré reincorporarme al trabajo? En realidad la prueba seguirá saliendo positiva muchas semanas después. Entonces, las pruebas rápidas no son un criterio para reincorporación laboral. Igual tampoco las pruebas moleculares. Entonces, lo que dice esa norma es que no se recomienda usar pruebas rápidas o pruebas moleculares para confirmar casos positivos o después de ya tener un alta, después de haber pasado los 14 días, porque las pruebas rápidas, pruebas moleculares pueden continuar saliendo positivas después del mes. Entonces no va a ser bastante útil, no va a ser bastante orientador. ¿Qué lineamientos establece esta norma en cuanto a los casos sospechosos o contacto de casos confirmados? Primero, el médico dice que una vez que tiene un caso sospechoso, debe derivarlo al establecimiento de salud. Evidentemente, el establecimiento de salud pues ya tomará acción con el caso. Le realizará una prueba rápida, una prueba molecular, de acuerdo a lo que ellos valoren. Es importante que el médico en el trabajo identifique si es que hay contactos. Ya hemos visto la definición de un contacto. Tendrá que identificar los contactos a nivel laboral. Tendrá que comunicar a la autoridad de salud competente y también a la IAFA. ¿Qué son las IAFAs? Bueno, las IAFAs simplemente son las aseguradoras de salud, como puede ser el CIS, como puede ser, por ejemplo, e-Salud, como pueden ser las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, pueden ser también las EPS. Esas son las IAFAs, tendrá que comunicar para que ellas realicen el seguimiento de nuestro trabajador y de los contactos en su casa.
Que se brinde información sobre prevención e higiene en casa para los demás personas que viven con él. Quizás dentro de ese grupo de familiares sea gente que tiene riesgo. Es importante informarle cómo cuidarse. Tendrá que hacer un seguimiento clínico a distancia diario o interdiario. La frecuencia, obviamente, va a depender del criterio médico. Ojo que el seguimiento diario o interdiario es muy importante. Si usted está flexibilizando, si usted en este momento está tomándose de la norma para no tomar pruebas rápidas, porque evidentemente significa un costo importante, tendrá que reforzar las actividades de seguimiento. Solamente el seguimiento, un buen seguimiento, le va a permitir a usted reincorporar en el mejor estado de salud a su trabajador. Si usted necesita algún servicio de seguimiento, por favor, contáctenos. Si es que usted tiene alguna duda, igual. El seguimiento es muy importante. Hoy en la mañana estuve dando seguimiento a un trabajador. Ya había pasado por más de 2 semanas y lamentablemente el trabajador todavía no se había recuperado. Es más, presentaba ya complicaciones. Así que tuve que referirlo rápidamente a un centro de salud. Si no hubiera habido seguimiento, nuestro amigo se hubiera complicado y finalmente pudiera haber pasado una tragedia. Siga a sus pacientes. Para eso cuenta con su médico y su enfermera. Entonces, el personal de salud dice debe realizar una evaluación clínica antes del regreso. Esta evaluación clínica puede ser presencial, puede ser también utilizando dispositivos, ¿no? Evaluar que estén en las mejores condiciones para su regreso. Y otra modificación importante de la norma es que se debe de emitir el descanso médico por el tiempo de aislamiento y cuarentena. Y este descanso médico, que antes solamente podía ser emitido por el médico tratante, hoy también puede ser emitido por el médico del trabajo, por el médico ocupacional. Entonces, si usted tiene un médico ocupacional, pues puede solicitarle, por favor, que emita, que redacte su descanso médico. Lo va a ayudar bastante porque hoy en día sabemos que salud puede reembolsar los primeros días de descanso médico si simplemente tiene este documento a la mano. Medidas de prevención colectiva. Los comedores, idealmente, las personas tienen que estar distanciadas 2 metros. Cuando uno come, generalmente en estas áreas como los comedores, uno se quita la mascarilla. Y se ha observado casos, se ha estudiado casos en los cuales retirarse la mascarilla mientras uno come puede ocurrir o puede desencadenar contagios. Entonces es importante mucho distanciamiento y comer por turnos. Utilizar mucho los medios digitales como aplicaciones, plataformas para evitar contaminación cruzada. Utilizar marcadores de asistencia de aproximación para evitar poner pues, la huella digital todos y podamos contagiarnos. Y finalmente, pues si usted se ha animado por utilizar una cabina, lo animo a que no las utilice, porque actualmente ya la norma es bastante expresa e indica de que no se recomienda el uso, no se debe usar el uso de cabinas con desinfectantes con las personas que van a ingresar con los trabajadores. En las gestantes es importante no diferir el prenatal. Una costumbre extendida en nuestro país es de que las gestantes esperen hasta el último día para poder luego compartir con su bebé, juntar el prenatal y el postnatal para pasarlo con el bebé. Pero hoy esta práctica no se aconseja. Hemos visto unos últimos reportes, ¿no? Internacionales del CDC donde hablan de que existe evidentemente una mayor morbilidad, una mayor posibilidad de enfermarse las gestantes. Entonces es importante invitarlas a no diferir. No son consideradas dentro del grupo de riesgo las gestantes, pero se motiva, se recomienda que hagan trabajo remoto y evitar, en lo posible, en caso que no puedan hacer trabajo remoto, evitar que estén expuestas al público, ¿no? Para evitar contagios, preservando la vida de la madre y también del bebé que viene en camino. Vigilancia de la salud. No es necesario tener un registro unitario de temperatura corporal, salvo el de los casos. Esto es una pregunta que era muy retórica en la anterior norma. Decía, doctor, ¿y a todos tengo yo que registrar? ¿A todas las personas que les tomen la temperatura? Bueno, actualmente la norma dice que no. Solamente aquellos casos que sean sospechosos. Es importante que la norma también precise que es un personal de salud el que debe realizar la toma u otro personal designado y en caso que haya pues temperaturas de 37,5 más, debe realizarse un seguimiento de los casos. En caso que la temperatura sea mayor a 38 o
tenga síntomas respiratorios, tiene que haber una evaluación médica y un aislamiento domiciliario. Y la notificación de los casos se deben hacer a esa aplicación, cuyo enlace se los dejo acá en la presentación. El seguimiento de casos debe estar a cargo de la EPS o de la junto con la DISA por 7 a 14 días, ¿no? Este seguimiento puede ser a través de llamadas telefónicas u otros medios electrónicos. Vamos con la parte ya casi final de esta presentación. El regreso, entonces, regresa una persona sana que estuvo en cuarentena, es prácticamente automático tomando las recomendaciones que ya nos ha expresado anteriormente la norma. O sea, ustedes ya conocen que tienen que identificar el nivel de riesgo de exposición, hacer llenar la ficha de sintomatología, identificar si es población vulnerable y finalmente hacer pruebas rápidas en caso sean ahora riesgo alto o muy alto. Es automático el regreso. La reincorporación. Se reincorpora la persona enferma que estuvo en aislamiento. Se reincorpora la persona enferma que estuvo en aislamiento. Entonces acá hay una precisión importante. En las personas que no tienen síntomas, que son asintomáticos, que han salido positivos en una prueba rápida, se puede dar el alta epidemiológica 7 días después de haber hecho la prueba. Mientras que en una persona sin síntomas, con una prueba molecular positiva, el alta epidemiológica se podrá brindar 14 días después del test. Doctor, ¿y por qué en una persona con una prueba rápida puede regresar a los 7 días y con una prueba molecular a los 14 días? Yo pienso básicamente que es por la tasa de error de las pruebas. Las pruebas rápidas tienen una alta tasa de error. Entonces, evidentemente, esta norma lo que hace es recomendar un ingreso temprano, porque puede ser que sea un falso positivo, Y la persona que no desarrolla síntomas contagia mucho, mucho menos que una que sí lo tiene, evidentemente. Una persona que está tosiendo, una persona que está estornudando, una persona que está con fiebre, contagia mucho más que una persona que no tiene síntomas. Aparte, esta persona que no tiene síntomas está con mascarilla, está con su protector facial, está con todos los equipos de protección. Contagiará mucho menos aún. Y seguramente pues estará también en distanciamiento social, con bastante lavado de manos. Se permite que ingrese antes porque contagia menos y la tasa de error de la prueba es más alta. Mientras que en una prueba molecular la tasa de error es más pequeña. Probablemente sí tenga la enfermedad y podría tener un mayor riesgo de contagiar a los demás. Es por eso que se asegura con 14 días que regrese. ¿Por qué 14 días? Porque básicamente se ha visto que los 10 primeros días el virus entra y sale. Después del día 10 ya no hay posible de contagio. Es lo que sabemos hasta ahora. Es por eso que en el día 14 se ha asegurado que el virus llegó y se fue. Pudo haber dejado complicaciones, pero ya no infecta, ya no contagia. En caso que tenga síntomas, ya hemos dicho, 14 días después del inicio de estos síntomas. En caso que los síntomas sean moderados o graves, ya el alta dependerá tanto del médico tratante y la reincorporación laboral por el médico ocupacional. En caso de casos sospechosos que no lleguen a confirmarse, no todos los casos llegan a tener una prueba rápida, una prueba molecular. Entonces será esta alta 14 días después del inicio de los síntomas. Y en aquellos casos o aquellos contactos de casos confirmados, se dará también el alta 14 días después del primer día de contacto. Estas precisiones no las tenía la norma anterior, o sea, en este grado de detalle, y nos van a servir para hacer un poco más ágil el regreso. Recuerde usted, lo vuelvo a decir, esta flexibilización hace que el sistema sea más ágil, pero le recomiendo nuevamente, fortalezca sus controles, su distanciamiento social, su uso de mascarillas y su lavado de manos, para que esto funcione de la manera correcta en su institución. Grupos de riesgo. Bueno, la norma es un pequeño cambio, pone en vez de hipertensión arterial no controlada, pone hipertensión arterial refractaria, que es aquella que no responde al tratamiento, que el médico ocupacional determina la permanencia de gestantes que presenten intercurrencias. En buen cristiano quiere decir que si una gestante se complica, está en la facultad del médico que continúe, ¿no?, trabajando. Y trabajadores con factores de riesgo que hayan superado el COVID pueden laborar siempre con la aprobación del médico ocupacional.
Es importante que el médico ocupacional valore especialmente alguna evaluación de aquellas personas que tienen factores de riesgo, que tienen obesidad, diabetes, hipertensión arterial, que evalúe bien cada caso para que puedan entrar a trabajar de una manera segura. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen de los cambios. En el lineamiento 1 solamente se hace un breve detalle que habla sobre la periodicidad y frecuencia, y esto yo lo he hablado en otros seminarios, vía web. Más importante que el tipo de desinfectante que se usa es la frecuencia. Me dicen, doctor, he comprado amonio cuaternario de 5ª generación. Ah, perfecto, muy bien, tienes que utilizarlo. Sí, pero como ha salido muy caro, vamos a usarlo una vez al mes. No es lo recomendable. Yo prefiero que utilicen agua con jabón y desinfecten mañana, tarde y noche. La periodicidad y la frecuencia es muy importante. En la norma 448 así lo menciona. Hemos visto los cambios ya en la evaluación de la condición de la salud. El lavado y desinfección de manos solamente hace la precisión en el lineamiento 3 de que el uso de alcohol en gel o líquidos no reemplaza el lavado de manos. Eso es evidente. En el lineamiento 4, que habla sobre la sensibilización de la prevención del contagio, no hay cambios. En las medidas de prevención colectiva ya las hemos visto, no cambian los comedores, ¿no? Los marcadores. En el lineamiento 6, medidas de protección personal, hace una pequeña referencia en que en el riesgo medio, que anteriormente era para vigilantes, para recepcionistas, ¿no? Se puede utilizar una mascarilla comunitaria y complementarla con una careta, con una máscara facial, con un protector facial. Y bueno, brindar al menos 3 unidades de mascarillas quirúrgicas o comunitarias, no lo especifica, para el tema de medidas de protección personal. Y hemos visto los cambios, acabamos de ver los cambios que se dan en la vigilancia y la salud. El anexo 1 fue uno de los anexos que cambió también esa norma, y básicamente lo que se refiere acá es que ahora tenemos 6 tipos de escenarios, 6 tipos de centro de trabajo, pero lo más importante es recordar que a partir del tipo 4 tenemos la necesidad de tener un personal de enfermería, ¿no? Este personal de enfermería tiene que ir 18 horas, pueden ser 3 días de 6 horas, 6, 6, 6, a partir del tipo 4 que son de 50 a 100 trabajadores. En el tipo 5 ya tengo que tener médico y enfermera, los cuales van 18 horas cada uno, y que tienen que tener, pues obviamente, una formación, uno de ellos en salud ocupacional. Ya el tipo 6, que para más de 500 trabajadores tiene que tener un médico especialista o un médico maestrista, ¿no? Sea titulado o sea egresado. De trabajadores con 50, empresas que tengan 50 o menos trabajadores, ¿no? En el primero de los casos, en el tipo 1, que son de 5 a 20 trabajadores, aquellos se puede estar a cargo de un profesional de la salud con capacitación de un instituto en salud ocupacional o gestión de riesgo de desastres. En el tipo 2, que es hasta 20 trabajadores, pero es del tipo de riesgo, una asesoría por un profesional de salud. Y en el tipo 3, de 21 a 50, aquellos que tienen que ver con un profesional de la salud que lleve 12 horas semanales, o sea, puede ser 2 días de 6, 2 días de 6, ¿no? Entonces, de 21 a 50, 2 días de 6, y tipo 4, 3 días de 6, ¿no? 18 horas de profesional de enfermería. En lo que es el equipo de protección personal, lo que les decía, quizás uno de los cambios más importantes, es el uso de mascarilla comunitaria junto con el uso de careta facial, como recomendación para el tema de riesgo mediano, Y nos dejan esta lista de chequeo, una lista de chequeo de la vigilancia de COVID, que podemos aplicar la manera de checklist. Nosotros tenemos 3 listas nosotros de verificación. Una primera lista que tenemos que es de la SUNAFIL, que son 42 lineamientos que uno debe cumplir. Tenemos esta ahora, que es una lista de chequeo de vigilancia, que nos da esta resolución ministerial 448, y en Medilaboris tenemos también una lista adicional. La estructura del plan de control también ha cambiado, tiene unos cambios pequeños de estructura, y es importante recordar que ahora solamente hay que enviar el plan de control a un correo electrónico que es empresa@minsa.gov.p para simplemente poder elaborar, poder aperturar, reanudar actividades. En caso que tengan más dudas, pueden descargar, tenemos esta guía de las 50 mejores prácticas de control
de COVID a nivel laboral, donde usted puede complementar lo que ha visto el día de hoy. Así que lo invitamos a hacerlo, es completamente gratuito. Si usted requiere algún otro servicio de los que hemos visto, sea el seguimiento médico, enfermera, plan de salud mental, que habla la norma, que es fortalecer la salud mental ahora que hemos atravesado por momentos de desgaste profesional, estrés, ansiedad, depresión, o nutricionales para el manejo de todos los trabajadores que tienen factores de riesgo, por favor, contáctenos. Es momento entonces, igual, se requiere el tema de plataformas digitales para poder evaluar su control de COVID en su empresa, de igual manera, o seguimiento a través de aplicativos o plataformas, por favor, contáctenos. Vamos a pasar ahora con Cristina, que seguramente ha escogido las 5 preguntas más interesantes para proceder a responderlas. Claro, doctor. Sí, Cuéntame. acá hay varias, en realidad, varias consultas que tienen los participantes. Por ejemplo, acá la señorita Caterini Z nos indica, ¿no? Si tengo un trabajador que presenta 2 o más síntomas respiratorios, ¿ese mismo día le realizo la prueba rápida? Bueno, primero que saludar a Caterín. Caterín es médico y está en Piura. Un abrazo para ti, Caterín. Ojalá que todo esté yendo muy bien. En Piura golpeó igual de duro que aquí en Lima. Ojalá que todo esté muy bien. La pregunta básicamente era si una persona tiene síntomas respiratorios, ¿no es cierto? Si le pueden hacer la prueba. Bueno, las pruebas rápidas, hay 2 tipos de pruebas. Las pruebas moleculares son diagnósticas. La única prueba para uno tener el diagnóstico es la prueba molecular. Lamentablemente en nuestro país todavía es muy cara, entonces no está al alcance de muchas personas. La prueba rápida sí puede utilizarse en 2 escenarios. El primer escenario es cuando los síntomas son muy claros. Si una persona tiene fiebre, tiene tos, tiene anosmia, tiene ayeusia, tiene dificultad respiratoria, tiene una tos exigente. Si esos son los síntomas de una persona, se puede recomendar el uso de una prueba rápida para poder confirmar el diagnóstico presuntivo. Y también puede utilizarse cuando nosotros tenemos una prueba separada por una semana. O sea, cuando aplicamos una prueba en el día 7 y otra prueba en el día 15. Cuando nosotros aplicamos 2 pruebas separadas por una semana, aumentamos la posibilidad de certeza de la prueba. Así que espero haber contestado la pregunta de Caterina. Listo. Vamos con José Fernando. Indica, doctor, ¿cuántas veces recomienda aplicar la ficha sintomatológica? Bueno, lo ideal, José, es aplicar la ficha de sintomatología a diario, pero esto puede recargar una función, por eso que se utilizan plataformas, se utilizan aplicativos en los cuales el mismo trabajador declara de manera diaria y automática cuál es su estado de salud para evitar que esté llenando fichas. Entonces, yo lo que te recomendaría es de que el trabajador utilice o llene o reporte su estado de salud de manera diaria. Es lo ideal. Si no, la norma solamente menciona que tiene que ser antes de el regreso a la incorporación laboral. Listo, vamos con la señorita Cristel Saldarriaga. Nos indica, en el caso de pacientes hipertensos, ¿cuál es la medida a seguir? Bueno, en la norma habla que los pacientes que tienen presión arterial no controlada, son aquellos que no van a poder laborar, a menos que presenten una declaración jurada, teniendo bastante riesgo. Entonces, lo que tienen que hacer primero es, Dios mediante, ahora que ya se levantó la cuarentena, poder ir y reevaluar en qué estado está su presión arterial, tratar de controlarla con su médico tratante y en las mejores condiciones reincorporadas. Recordemos que la hipertensión tiene que ver mucho con la nutrición, entonces es importante que también lo complemente con una evaluación nutricional. Listo, vamos con Paula Herrera. Nos indica, para empresas con menos de 5 trabajadores, ¿quién ve el tema de seguridad y salud en el trabajo? Una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta. Empresas que tienen menos de 5 trabajadores, en ese caso, como dice la norma, cuando son empresas de este tipo, tienen que tener una asesoría por un profesional de la salud ocupacional. Y es el empleador el que a través de esta asesoría trata de cumplir. En esta norma también nosotros tenemos un plan de control, un esquema, una estructura, un formato para un plan de control simplificado para las empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Pero seguramente ibas a decir algo, Cristina. Disculpe, doctor. ¿Ibas a decir algo?
Ah, no, no, no. Yo pensé que ibas a comentar algo. En realidad, yo te recomiendo que leas la norma. En la parte de anexos vas a encontrar una estructura para empresas que son de menos de 5 trabajadores, una estructura del plan de control, pero requerirías la asesoría de un médico ocupacional, de un profesional de la salud ocupacional, para que te pueda orientar acerca de los controles y su cumplimiento. Listo, vamos con la señorita Diana Benítez, nos hace la consulta. ¿Los planes que ya se escribieron deben actualizarse con esta norma y volver a ingresar al sistema? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En realidad, los planes de control, con tantos cambios en la norma, actualmente la última norma señalaba que tenían que ser actualizados siempre y cuando hayan actividades nuevas que se realizaran. Lo que yo sugiero es que envíen su plan, si hay cambios como estos, que son cambios gravitantes, lo envíen por correo a este nuevo correo que son empresas@minsa.gov.p, ¿verdad, Cristina? Que envíen su correo con este plan actualizado, con estos nuevos cambios, con estos nuevos lineamientos. ¿Por qué? Porque de este correo actualizado que ustedes envíen, en función de ese correo, los van a medir. Según esta nueva actualización, los van a medir, los van a fiscalizar, tanto su SUNAFIL como su salud. Entonces es necesario que ustedes a ese correo envíen la actualización de su plan. Ya si en algún momento los van a fiscalizar, va a ser con este último documento que simplemente tienen que enviarlo por correo a empresas@minsa.gov.p. Exacto. Vamos con la última pregunta que nos hace Sharon Miranda. Somos una empresa distribuidora, tenemos personal de venta de campo y personal de reparto. ¿Ellos estarían dentro del grupo de riesgo medio? Bueno, es una pregunta interesante y yo la respondería de acuerdo a lo que dice la norma, según lo que dice la norma. Y según lo que dice la norma, si esta actividad que están haciendo por reparto implica que las personas estén a menos de 1 metro de distancia, que no creo que estén a menos de 1 metro de distancia, pero estén a menos de 1 metro de distancia y no haya posibilidad de tener una barrera física, estarían a riesgo medio. Pero de igual manera, pues no, no tendrían que tener una prueba rápida por medio. Listo, doctor. Bueno, con ello yo siento que ya se ha completado las 5 preguntas. Vamos a dar por finalizado. Bueno, agradecerle a usted, doctor Guillermo, por su tiempo. Y asimismo, yo sé que han quedado preguntas al aire. Como ya se indicó inicialmente, nosotros también estamos asesorando, apoyando a personas que tienen dificultades con respecto a cómo elaborar su plan de vigilancia y todo ello. Nosotros lo podemos apoyar. Juntamente por eso, en esta presentación tenemos los teléfonos, no sé si gustarían anotarlo, y ahí nosotros vamos a poder orientarles, apoyarles, cómo ustedes tienen que actualizar su plan e ingresarlo al ministerio. Bueno, Sí, con eso indicado ya se da por finalizado este webinar, ¿sí? sí, los invito a estar conectados. Vamos a tener próximamente una nueva capacitación. Muy pronto, antes que termine el mes, tenemos programado todo un seminario acerca de cómo llevar a cabo o cómo llevar una empresa saludable en tiempos de pandemia. Va a ser un evento multidisciplinario donde van a participar no solamente el tema médico, sino también el tema de ingeniería, el tema de enfermería y el tema de psicología. Y usted aprenderá de forma práctica cómo llevar una empresa saludable en esos tiempos tan difíciles de COVID. Gracias por nuestra parte, le agradezco. Cuide mucho su salud, la de su familia, la de su trabajo, sus colaboradores y hasta pronto. Listo, muchas gracias.